El día que recibí la mala noticia sobre mi salud. Perdí al gato que Consuela y su exnovio habían criado juntos. Ella me gritó furiosa. Armando, si no encuentras al gato, ni se te ocurra volver. Después de eso, salí de casa. Y nunca más regresé a nuestro hogar. Durante el diagnóstico, el médico me preguntó con seriedad por qué había tosido tanto tiempo. Y sufría de zumbidos en los oídos. Y recién ahora venía al hospital. Pensé que era una simple alergia a los gatos. El médico, desconcertado, respondió: ¿alergia? ¿Y aún así convives con un gato? Ah, es el gato de mi esposa y su exnovio, contesté. Cuando salí del hospital, todavía me sentía mareado. Esa mañana, antes de salir, Consuela no había cerrado bien la puerta del dormitorio. El gato que ella cuidaba se había colado dentro. Su exnovio le había puesto el nombre de Té Verde. Porque era muy verde té, siempre se pegaba a Consuela. Sin mostrar afecto por nadie más. Después de que ella salía de casa, el gato solía saltar a la cama y enrollarse en el lugar donde ella dormía. Yo, alérgico a los gatos, empezaba a toser y estornudar. Esta vez fue especialmente grave. La tos me despertó. A diferencia de otras veces. Todo el pecho me ardía por dentro. Al ver las manchas de sangre en mi mano, quedé atónito. Jamás imaginé que una alergia pudiera causar algo tan grave. El médico me dijo finalmente que mi cáncer de pulmón estaba en fase terminal. Las células malignas ya habían hecho metástasis en el cerebro. Así que esa era la verdadera razón por la cual tosía y a veces no escuchaba bien. Salí del hospital y vagué por las calles sin saber qué hacer. Mi cuerpo se sentía pesado, débil, vacío. Apenas esa mañana me había sentido bien. No sé si era por su gestión, pero tuve la sensación de que iba a morir pronto. Instintivamente, saqué un cigarrillo del bolsillo y lo volví a guardar. Regresé a casa tambaleándome. Entré en el dormitorio, tomé las medicinas y me metí bajo las sábanas. La mente completamente en blanco. La luz fuera de la ventana fue desvaneciéndose poco a poco. Cuando abrí los ojos otra vez, fue porque Consuela me despertó. Sus ojos, claros y fríos, me miraban mientras decía algo. Por un momento no pude oír lo que decía. Solo vi sus labios moverse, su rostro lleno de ira. La puerta no estaba bien cerrada. Té Verde se ha perdido, ¿lo sabes? Intenté recuperar la compostura y respondí. ¿Ya buscaste bien en casa? Té Verde no suele salir. Le gusta esconderse en los rincones para observar. Seguro está escondido en algún lugar oscuro. Consuela me replicó. ¿Por qué no cerraste bien la puerta? ¿Lo hiciste a propósito? ¿Qué? Por un instante pensé que no solo sufría de zumbidos, sino también de alucinaciones. ¿Quién en su sano juicio dejaría la puerta abierta a propósito? Suspiré y le hablé con acento agudo con suavidad. Cariño, no fue intencional. Me estoy muriendo. De verdad no me fijé si la puerta estaba cerrada o no. Tampoco fue mi intención perder a Té Verde. He soportado esto durante 7 años. Si apenas me quedan unos días, ¿crees que no podría soportarlo? Pero esas palabras no pude decírselas. Tenía miedo de que se entristeciera, o peor, de que no se entristeciera. Consuela se enfureció ante mi silencio. Armando, solo es un gato. ¿De verdad tienes que hacerle la vida imposible? No era la frase más cruel que me había dicho. Ni la más hiriente. Pero aún así me desgarró el corazón. Antes, en una situación así, habría pedido disculpas, me habría humillado, la habría consolado. Pero ahora estaba agotado. Yo también quería que ella me consolara por una vez. ¿Y si te dijera que sí? Le respondí acercándome, con voz tranquila. Sabes perfectamente que soy alérgico a los gatos. ¿Tan difícil era regalarlo o dejarlo al cuidado de un amigo? Ella se quedó inmóvil un instante. Sus ojos rasgados se llenaron de irritación. ¿Sabes lo que estás diciendo? Si desde el principio no podías aceptar a Té Verde. No digas palabras hipócritas. Sabes perfectamente lo que más detesto. Guardé silencio, por supuesto que lo sabía. Consuela me miró, gritando. Armando, si Té Verde se pierde, no vuelvas nunca más. Y cerró la puerta de un portazo. La pequeña chispa de esperanza que quedaba dentro de mí se extinguió. Fue como despertar de un largo sueño. De repente comprendí. Sin importar cuántos años había estado a su lado. Seguía siendo menos que el gato de su exnovio. Consuela detestaba las mentiras. Lo que prometías debía cumplirse. De lo contrario se volvía incontrolable. Cuando éramos estudiantes universitarios y salíamos juntos. Una vez le prometí acompañarla a su cumpleaños. Pero el día de su cumpleaños, mientras la esperaba fuera del aula, vi a un chico sentado junto a ella, acercándose poco a poco. Ella no lo apartó, pero tampoco lo alentó. Solo lo miraba con esa frialdad y desapego suyos. Al parecer se dio cuenta de mi presencia.
porque giró la cabeza y me vio a través de la ventana. Yo me di media vuelta y me fui. Pensé que me buscaría, que se disculparía. Pero a la mañana siguiente, descubrí que había bloqueado todos mis medios de contacto. Me trató con frialdad durante mucho tiempo. No importaba cuánto me disculpara, no me hacía caso. Su indiferencia me hizo pensar que nuestra relación estaba a punto de terminar. Hasta que una noche la esperé a la salida de clase. Y empezó a llover de repente. No llevaba paraguas. Ella, con un paraguas negro, caminó directo bajo la lluvia sin mirarme siquiera. Su espalda erguida, fría, distante. Su figura desapareció pronto entre la multitud. Las luces de los edificios se apagaban una a una detrás de mí. En el campus vacío, solo quedaban algunos guardias con impermeables, sosteniendo linternas, apurándome para volver al dormitorio. Susurré bajo la lluvia torrencial: Consuela, no volveré a quererte nunca más. Lloré mientras caminaba bajo la tormenta. Como casi no había nadie en el campus, pude llorar a gritos. Y justo en la esquina, unos brazos fríos me jalaron bajo un paraguas. Me quedé sorprendido. Pero enseguida me faltó el aire, cuando la linterna del guardia nos alumbró. Consuela inclinó el paraguas para bloquear la luz. La abracé. Ella me empujó suavemente, molesta. No te enojes más. Consuela. Susurré su nombre. ¿Podrías dejar de estar enojada conmigo? Ella soltó una risita. Su rostro pálido y perfecto parecía aún más distante que la luna. ¿Todavía temes que me enfade? Le tomé la ropa con fuerza, acercándome. Ella se apartó. Consuela, a partir de ahora, en cada cumpleaños estaré contigo. Lo prometo. Ella me miró, con una mirada profunda. Júralo, quien mienta, tragará 1000 agujas. El agua en el suelo reflejaba nuestras siluetas entrelazadas. Después de cada pelea y reconciliación, nos volvíamos aún más unidos. Pero solo por un tiempo. Consuela, te quiero mucho. ¿Tú me quieres? Entonces, ¿por qué no lo apartaste? Sentí que Consuela se detenía un instante. Respondió con desgana. ¿De qué estás dudando? ¿Crees que soy de las que están con cualquiera? Mi mano helada rozó su mejilla. No, solo que tienes demasiadas opciones. Y eso me asusta. Armando, tú eres mi novio. ¿A qué le tienes miedo? Así fue como hicimos las paces. Desde entonces, cumplí todas las promesas que le hice. Incluso el juramento de matrimonio. Que nunca la obligaría a deshacerse del gato. Y hace un rato, ni siquiera quería que realmente lo diera en adopción. Solo quería que me consolara un poco. Seguramente ahora Consuela me detesta otra vez. El hecho de que Consuela odiara las mentiras tenía una razón. Su exnovio, Cortez, la había engañado. La traicionó durante medio año, jugando a 2 bandas. Eran amigos de la infancia. En la preparatoria, él era el mejor en ciencias y ella en humanidades. Sus familias eran iguales en posición y reputación. Incluso antes de ser pareja. Todos daban por hecho que Consuela acabaría con Cortez. Cortez estudiaba en la universidad vecina. En primer año, solía asistir a nuestras clases como oyente. Guapo, con unos ojos al estilo de los galanes de Hollywood de los años 90. Tenía un encanto irresistible. Eso hizo que muchos chicos dejaran de intentar conquistar a Consuela. Pero nadie imaginó que él la engañaría. Lo más humillante fue que Consuela no lo descubrió por sí misma. Fue un antiguo compañero de escuela quien lo vio. Y tomó fotos de Cortez en citas íntimas con otra chica. Al principio el rumor circuló en voz baja. Pero al final llegó a oídos de Consuela. Consuela, orgullosa desde niña y acostumbrada a ser adorada por todos, no pudo soportarlo. Por eso su ruptura con él fue tan escandalosa. Incluso fue a la universidad vecina a golpear a la otra mujer. No quería separarse. Pero tuvo que hacerlo, porque su orgullo no se lo permitía. Después de romper con su exnovio, Consuela cambió. Parecía que ya no podía amar a nadie con sinceridad. Aún así, estuvo conmigo durante 7 años. Yo siempre intentaba averiguar qué lugar ocupaba Cortez en su corazón. Una vez fingí un descuido y rompí la taza que él le había regalado. Ella se enfureció conmigo. Todavía recuerdo sus palabras, tan frías como un cuchillo. Ya estoy casada contigo, ¿qué más quieres de mí? Quizás no lo dijo por rabia, sino porque, en el fondo, era la verdad. Desde entonces, nunca más volví a tocar nada que hubiera dejado su exnovio. Ni siquiera el gato. Sabía que ese era su límite. Viví 7 años en una casa llena de recuerdos compartidos. Pero siempre me sentí como un extraño. Pensé que tenía suficiente amor para que ella lo desgastara. Pensé que mi presencia borraría poco a poco la sombra del primer amor en su corazón. Creí que estaríamos juntos toda la vida. Pero todo fue solo lo que yo creí. Finalmente salí de la cama. Me puse una mascarilla y salí a buscar al gato.
Era mi culpa, lo sabía. El cáncer no era una excusa. No tenía idea de a dónde había corrido Té Verde. Busqué por todo el vecindario, sin encontrarlo. Todo mi cuerpo dolía, la tos era implacable. Cuando ya no pude más, me agaché junto al contenedor de basura. Antes de irse dando un portazo, Consuela me había dicho: si no encuentras a Té Verde, no vuelvas. Yo era como la basura que había tirado sin pensarlo. Algo que podía desecharse con solo una palabra. Las hojas de ginkgo caían por el suelo. Nadie se preocupaba por el destino de una hoja. Igual que nadie se preocupaba por el mío. Hasta ese gato insoportable tenía a alguien que lo quería. Pero yo no. Y pensé: si un día desaparezco, ¿Consuela me buscará? Las piernas se me entumecieron por estar agachado tanto tiempo. Entonces recordé que algunos vecinos habían visto gatos callejeros. En el aparcamiento subterráneo. Bajé allí. Y lo que vi me rompió el alma. El exnovio de Consuela estaba sentado en su coche. Y ella, en el asiento del copiloto, lloraba. Le decía algo entre sollozos. Sus ojos, siempre fríos e indiferentes, brillaban ahora con ternura. En ese instante, el dolor me golpeó como un tsunami. Ya no sentí pena, sino una ebullición en el pecho. Como si algo ardiera dentro de mí. Apreté la mascarilla para contener los ataques de tos. Me escondí tras una columna. Las lágrimas y el moco se mezclaban en mi rostro. Patético. Por suerte, ella no me vio. Más que tristeza o rabia, lo que sentí fue agotamiento. Quería huir, pero la oscuridad era infinita. No había un solo lugar donde refugiarme. Al final, arrastré mi cuerpo de regreso a casa. No soy un hombre cruel. Pero ya no me importaba a dónde hubiera ido su gato. Solo quería descansar. Estaba demasiado cansado. Entré en la sala y abrí el cajón inferior del armario. Allí estaba Té Verde, dormido, hecho un ovillo. Solté un suspiro de alivio. Por suerte no se había perdido. En ese momento comprendí que aún me aterraba verla enfadada. Ese miedo se había vuelto instintivo. Tan profundo como mis propios huesos. Té Verde abrió los ojos. Me miró con inocencia y maulló, como pidiendo perdón. Alargué la mano para acariciarlo. Pero antes de tocarlo, empecé a toser. Un sabor metálico llenó mi garganta. El gato maulló más fuerte. Le pasé la mano por la cabeza. Extrañamente, no se apartó, incluso se frotó contra mi palma. Lo levanté con cuidado. Fue dócil, no se resistió. En realidad, no le gustaba que lo cargaran. Ni siquiera cuando Consuela lo abrazaba. Era un gato orgulloso. Temí asustarlo, así que reprimí la tos. En cuanto lo dejé en el suelo, retrocedió unos pasos. Tardé un segundo en entender. Se alejaba para no hacerme daño. Cuando me diagnosticaron cáncer terminal, no lloré. Cuando Consuela me gritó, tampoco me dolió. Pero en ese instante, rompí a llorar. Té Verde sentía compasión por mí. Consuela, no. El gato me observaba con esos ojos serios y diminutos. Le dije que estaba bien. Que solo estaba enfermo, que no se preocupara. Saqué el informe médico del cajón. Lo llevé a la cocina, lo empapé en el fregadero. Y lo tiré a la basura. Como si tirara mi propia vida. Después de darle de comer y de beber al gato. La tos regresó con fuerza. Vomité sangre, roja y brillante. Caí al lado del inodoro, sollozando como un niño. Si Consuela estuviera aquí, no me dolería tanto. Solo quería abrazarla. Ella era mejor que cualquier analgésico. Pero no volvería. Estaba consolando a su ex. Té Verde rondaba fuera del baño. Pero no se atrevía a acercarse. Cuando al fin me calmé. Limpié todo y me limpié a mí mismo. Luego le mandé un mensaje a Consuela. Té Verde ha vuelto. No respondió. Me quedé esperando en silencio en la sala. A las 9 de la noche aún no había regresado. No había comido nada en todo el día. No sabía si ella sí. Tiene problemas de estómago. Se los provocó por beber demasiado tras su ruptura con Cortez. 7 años juntos, y nunca logré curarle el estómago. No le gusta mi comida, ni me gusta yo. Lo sabía desde hace mucho. Porque ya vi alguna vez cómo mira a alguien que realmente le gusta. Lo que no esperaba era que volviera a contactar con Cortez. Antes se habían odiado tanto. Como agua y aceite. Ella, tan orgullosa, ¿de verdad podía perdonar una traición así? ¿Qué hacían ahora en el aparcamiento? Después de 7 años separados. Seguro tenían mucho de qué hablar. Mi mente era un torbellino. Casi a las 10, Consuela regresó. Traía un aroma suave. No era su perfume habitual. Té Verde corrió hacia ella. Se enredó entre sus piernas y se frotó contra ella. Consuela lo tomó en brazos y besó su cabeza con ternura. La luz del suelo la envolvía en un halo dorado. Sentí celos del gato. Él era más valiente que yo. Se acercaba a ella sin miedo. También lo envidié. Se perdió solo un rato. Y ya recibió tanta atención y cariño.
Y Cortez, que estuvo perdido 7 años. ¿Qué recibirá de ella? ¿Unas 3 horas de palabras dulces y lágrimas? La observé en silencio, sin atreverme a interrumpir. En unos días mandaré a Té Verde a otro sitio, dijo de repente. ¿A casa de Cortez? No lo pregunté. No importaba. Ya nada importaba. Consuela, la respuesta que me debías, ya no la quiero. He preparado un poco de sopa. Puedes comer si quieres. No sabía qué más decir. Me acerqué. Té Verde saltó de sus brazos de inmediato. Ella me miró con frialdad. No entendía qué había hecho para molestarla. Entonces pensé en la reacción del gato y lo comprendí. ¿Acaso creía que yo le había hecho daño? Me reí, con tristeza. Consuela, llevamos 7 años juntos. ¿Y aún crees que soy un enfermo que maltrata gatos? Se llevó una mano a la sien. Cansada. No quise decir eso. No respondí. Ella fue a la cocina. Sirvió un poco de sopa. Probó una cucharada, frunció el ceño y dejó la cuchara. No dijo nada. La observé desde la esquina. Como un fantasma inmóvil. Y entonces hable con acento agudo. Con voz hueca. Consuela. Si no te gusta mi comida, no la comas. Nadie te obliga. Así como nadie te obliga a quererme. Si quieres divorciarte, dímelo. Pero no me hagas sentir que todo lo que hago está mal. No me hagas sentir un extraño. Que puede ser expulsado en cualquier momento. No me hagas sufrir así. Más que la propia muerte. Verla llorar por su ex fue como una tortura tardía. Una cuchilla que cortaba mi corazón. Que atravesaba mis huesos. Y desgarraba mi alma. Si realmente existe el infierno, debe estar justo bajo este edificio. Consuela levantó la cabeza y me miró. Sus ojos, largos y estrechos, contenían una burla evidente. Arrojó la cuchara al fregadero y tiró la sopa en la basura. Vi que movía los labios, pero no oí nada. Había vuelto ese zumbido en mis oídos. Guardé silencio. Antes de que mi cuerpo muriera, mi amor ya había muerto. Esa noche dormí solo en la sala. Tosí sin parar durante toda la noche. Pero en medio del silencio, entre breves momentos de lucidez auditiva, alcancé a oír las uñas de Té Verde arañando la puerta. No fue hasta el amanecer que logré dormirme un poco. Soñé con el entrenamiento militar en la universidad. Cuando me desmayé por el calor, caí hacia atrás en los brazos de alguien. La multitud a nuestro alrededor estalló en risas y bromas. Todavía recuerdo su voz áspera, rozando mi oído como una ráfaga de viento. Él ya tiene novia. Aún así, me llevó hasta la enfermería. Le susurré a su espalda. Lo siento, soy muy pesado, ¿verdad? No, para nada. El sueño terminó de golpe. Desperté. Ojalá el tiempo se hubiera detenido en aquel instante. Me dolían los pulmones, me dolía todo el cuerpo. A la mañana siguiente, volví a preparar sopa, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Consuela ni siquiera me miró antes de salir de casa. Después de tomar la medicina, me puse un antifaz y permanecí inmóvil en el pub del balcón. Mi mejor amigo me llamó, preguntando qué pasaba entre Consuela y su exnovio. Dijo que hoy ella había ido a negociar un contrato con su empresa. Y que, además, llevó consigo a ese ex. Si no fuera porque el acuerdo era demasiado importante, casi no habría podido evitar darle una bofetada. El viento otoñal soplaba frío, penetrando en mis pulmones. Y empecé a toser otra vez. Escuchaba a mi amigo quejarse. Impotente. ¿Puedes deshacerte de ese gato ya? Si sigues tosiendo así, vas a morirte pronto. Abracé mi pecho, que ardía de dolor, tratando de que mi voz sonara lo más tranquila posible. Hugo, tranquilo. Consuela y yo ya no tenemos futuro. Así que, aunque vuelva con su exnovio, no me importa. No le hagas pasar un mal rato a Consuela. Si te quita un contrato, me sentiré culpable. En cuanto a Té Verde, es mucho más adorable que Consuela. Por supuesto que no puedo regalarlo. ¿Cuándo vas a entrar en razón? ¿Te afectó tanto que te engañaran hace 18 años? Reí y le dije. No digas tonterías, haz bien tu trabajo. Ah, por cierto, todavía no se han divorciado. Si nuestros amigos se enteran, seguro se burlarán de ti. Dirán que esa mujer te domina. ¿Por qué no te divorcias de una vez? Dicen que es mejor destruir 10 casas que un solo matrimonio. Pero hoy he decidido destruir este matrimonio. Por culpa de la pérdida del gato, Consuela y yo entramos en una guerra fría. Antes, siempre era yo quien daba el primer paso para reconciliarnos. Pero ahora, cada día sentía dolores extraños en diferentes partes del cuerpo. A veces, incluso me mareaba hasta tener náuseas, tosía con sangre y mis oídos zumbaban sin parar. Así que, sinceramente, ya no podía ocuparme de ella, ni tampoco quería hacerlo. Había dejado el trabajo, convertido en un desempleado que pasaba los días acurrucado al sol. Después de todo, fingir ser una persona normal ya me consumía toda la energía.
Y Consuela no sabía nada de esto. ¿Actuaba yo también? A medianoche, Consuela abrió la puerta del salón. Su cuerpo olía fuertemente a alcohol, mezclado con un perfume extraño. En el momento en que se acercó, yo, que aún no dormía, empecé a toser violentamente. Temiendo vomitar sangre de repente, la aparté con fuerza. Cayó al suelo. Claramente estaba borracha. Pero parecía que había usado demasiada fuerza. Armando. ¿Qué estaba diciendo? No lo oí. Pero al ver su expresión abatida, sentí compasión sin querer. El suelo está frío. Extendí la mano hacia ella. Su mano estaba caliente, ardiente. Ve a darte una ducha. Te prepararé una sopa para la resaca. Ella apretó mi mano con fuerza, sin soltarla. Al levantarse, sacó un caramelo del bolsillo y lo colocó suavemente en mi palma. Bajé la mirada. Era una golosina extranjera, muy ácida. El tipo de caramelo que más le gustaba a Cortez. Lo había visto cuando espié sus redes sociales. Yo soy Consuela. Tengo dolor de muelas. No puedo comer cosas ácidas. Y también soy Consuela. Odio todo lo que sea agrio. Cuando Consuela entró al baño, tiré el caramelo a la basura. Junto con los 7 años de nuestra relación. En realidad no eran solo 7 años, pero ya no importaba. Consuela, esta vez no te necesito más. Jamás imaginé que la gota que derramaría el vaso de nuestro amor sería un pequeño caramelo. Después de ducharse, Consuela parecía más sobria. No hizo nada fuera de lugar. Vestida con un pijama negro, se sentó en silencio a la mesa. Bebe esto y vete a dormir temprano. Puse la sopa frente a ella. Tomó una cucharada y luego la escupió directamente en el cuenco. Armando, si no quieres hacerlo, no lo hagas. Se recostó en la silla con expresión cansada, visiblemente decepcionada. Tomé el cuenco y lo lancé al fregadero con un estruendo. Entonces busca a alguien que te cocine mejor. No vuelvas a beber lo que yo hago. Los ojos fríos de Consuela brillaron con ira. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué significa que llevaras a Cortez a la empresa de Hugo? ¿Querías que me enterara por boca de Hugo que ustedes dos volvieron? ¿Pretendes que le ceda mi lugar a Cortez? Se quedó atónita un instante. Luego su expresión se volvió extraña, como si ya no estuviera enojada. Ahora él es mi asistente. No la dejé terminar, la interrumpí. Podrías decírmelo directamente. No hace falta andarse con rodeos. Puedo bendecirlos si eso quieren. Ella se quedó helada. Sus ojos se llenaron poco a poco de sarcasmo. Consuela soltó una risa fría. ¡Qué generoso eres! Miré su rostro y, de repente, me pareció completamente ajeno. No entendía el sentido de sus palabras. Después de 7 años juntos. ¿Por qué seguía sin entender a Consuela? No quería discutir, así que dije: Consuela, en 2 días es nuestro aniversario de bodas. Vamos a escalar la montaña. Esa misma que subimos en la universidad. Tal vez el cambio de tema fue demasiado repentino. Ella se sorprendió un poco, pero respondió: como quieras. Subir la montaña era algo difícil para mí. Por suerte había teleférico. Le mandé un mensaje a Consuela, citándola en la cima. Después de mucho tiempo, me llamó. Armando, tengo trabajo en la empresa. No podré ir. Vuelve a casa temprano. ¿Trabajo en la empresa o trabajo con Cortez? Consuela, si no vienes hoy, divorciémonos. Armando. Estalló furiosa. Cortez se ha caído. Está grave. No puedo ir ahora. Y no uses el divorcio para chantajearme. Colgó. Usar el divorcio como amenaza. No era la primera vez que lo hacía. Llevábamos 7 años juntos. 3 de casados. ¿Cómo no habríamos hablado del divorcio antes? Yo también había sido caprichoso. En aquel entonces, a Consuela no le gustaba tanto como ahora le molestaba mi existencia. Durante años. Ella nunca cambió, derrochando mi amor sin medida. Pero yo sí cambié. Ahora. No usaba el divorcio para que me prestara más atención. Solo quería no morir con el título de su marido. Podría ser cualquier cosa. Pero nunca más su amante. Preferiría morir antes que volver a amarla. Siempre estuve atrapado en su efímera ternura, incapaz de escapar. Como si por ese motivo los dulces pudieran perdonar todo el sufrimiento. Pero no era así. La tristeza nunca desapareció. Se acumulaba como una bola de nieve, cada vez más grande. Por muchos caramelos que me diera. Ya no podían ocultar la amargura que llevaba dentro. Como aquella noche, después de tirar su caramelo. Descubrí sobre la mesa una gran caja llena de dulces de todos los colores. Eran realmente hermosos. Parecían dulces, sí. Pero yo ya no los quería. Consuela, Consuela. Por favor, no descubras que me amas. Solo después de haberme perdido. Me daría asco. Y me parecería demasiado miserable. Al volver a casa, empecé a hacer las maletas. Té Verde me observaba desde un rincón.
No esperaba ser yo quien se fuera primero. Té verde, has conseguido el trono, bromeé con él. Antes de marcharme, dejé el acuerdo de divorcio sobre la mesa del salón. Revisé todo por última vez, asegurándome de no dejar nada mío atrás. Y por fin me fui. Adiós, té verde. Se frotó contra mí y maulló 2 veces. No sé si después de que me vaya me recordará, o simplemente ocupará mi territorio sin remordimiento. La última vez que abrí la red social de Consuela, noté que no había actualizado nada en 7 años. Pero las publicaciones de hace 7 años seguían allí. Pocas, pero todas relacionadas con Cortez. Una vez, durante el examen de bachillerato, entregó su prueba antes de tiempo y esperó fuera del aula, quejándose de que él escribía demasiado lento. En la última clase de la mañana, el profesor de la clase de Cortez se pasó del horario. Ella lo esperó en la puerta para ir juntos a almorzar, diciendo que él era como un pez globo, que se enojaría si no lo esperaban. En las noches de estudio, a veces él se escapaba a jugar videojuegos, pero siempre aparecía frente a la puerta de la escuela a las 9:30. No había recuerdos apasionados, ni una sola palabra sobre el amor, pero todo estaba lleno de amor. La única persona que Consuela seguía era Cortez. Y en la red social de Cortez, esa mujer que ni siquiera sonrió en las fotos de boda conmigo. Reía con libertad y brillo bajo el lente de él. En la foto de graduación, los dos estaban uno al lado del otro. Incluso la luz del sol parecía favorecerlos. Sentí un vacío en el pecho, pero no tristeza. Desinstalé la aplicación, dando fin a mi observación de sus vidas. Cuando Hugo se enteró de mi divorcio, para celebrar mi regreso a la soltería, me llevó a un bar. Me senté en un sofá privado, fumando. De todos modos, ya era tarde para dejar el cigarro. Preferí abandonarme. Hugo quiso arrastrarme a bailar, pero no tenía fuerzas, así que lo rechacé. Cuando mi cigarrillo estaba por acabarse, una persona se acercó y me preguntó: «Disculpa, ¿me prestas fuego?». Al levantar la mirada, me encontré con los ojos oscuros de una joven. La luz sobre su cabeza era intensa. Por un instante, me sentí mareado, y el cigarrillo en mi boca se convirtió en un cielo estrellado. Como el último instante antes de que desaparezca la vida. En medio del aturdimiento, recordé cómo había conocido a Consuela. También fue por un cigarrillo. Aquel día, ella estaba nuevamente en un bar. Después de romper con Cortez, solía beber cada noche. Durante el día no iba a clases, o dormía frente a todos en el aula. Como Consuela era la mejor estudiante de nuestra clase, el profesor fingía no ver y no la castigaba severamente. Consuela bebía hasta que sus ojos se enrojecían. Jugando, verdad o reto, con sus amigos. Perdió, y eligió reto. Alguien gritó que debía confesarle su amor a un chico cualquiera del bar. Caminó hacia mí. Yo, el tipo que fumaba solo. Tal vez mi aspecto daba la impresión de ser un hombre que ya había sido herido, al que no le importaban las traiciones. Mi apariencia tenía algo agresivo, y mi frialdad me hacía ver distante. Nada parecido a Cortez, el tipo que ella amaba. Tal vez por eso me eligió. Consuela tomó mi cigarrillo, inhaló, y me exhaló el humo en la cara. ¿Quieres intentar salir conmigo? Sí. En ese momento mi cabeza giraba, mareada por el humo. Le pregunté, ¿por qué? Sus ojos, ligeramente empañados por el alcohol, me miraron distraídos mientras decía: ¿acaso no te gustó? Sí. Asentí. Entonces ella se inclinó hacia mí. Fue un beso con sabor a menta y tabaco. Entre la neblina del humo, vi a una mujer de pie entre las ruinas. Un hombre había incendiado su mundo, y ella ya no tenía hogar. Por eso, estar con cualquiera le daba igual. Pensé que aquella noche era solo un sueño de borrachos. Pero terminamos juntos. Ella dio un paso hacia mí. Y yo, voluntariamente, avancé 99 hacia ella. Cuando estudiábamos, Consuela se sentaba a mi lado. A veces me traía el desayuno a las primeras clases. Le contaba a sus amigos que yo era su novio. Incluso publicaba nuestras fotos. Pero eso era todo lo que podía darme. Intuía vagamente que solo me usaba para provocar a Cortez. Porque nunca me dio amor verdadero. Como la carrera de informática era demasiado difícil para mí, me cambié a publicidad en segundo año. Un día, habíamos quedado en almorzar juntos en la cafetería. Pero el profesor decidió hacer una prueba sorpresa sobre Photoshop. Yo aún no lo dominaba. Así que salí del aula 20 minutos más tarde. Pensé que ella me esperaría. Pero cuando salí, el pasillo estaba vacío. Le escribí preguntando dónde estaba. En la cafetería, respondió. Fue la primera vez que me enojé con ella. ¿Por qué no puedes esperarme ni 20 minutos? En realidad, quería preguntar, ¿por qué puedes esperar tanto a otro? ¿Pero no reservarme ni 20 minutos a mí?
Ella contestó con indiferencia. Esperar en la cafetería o afuera. ¿Qué diferencia hay? Quiero que entiendas mi manera de ser. Y me colgó. Durante 3 días me ignoró. Al final, fui yo quien fue a esperarla a la salida de clase. Cuando quise disculparme, ella evitó mi mirada y se alejó. Aún recuerdo sus gestos, su expresión. La seguí hasta el dormitorio. Esperé mucho tiempo abajo, hasta que bajó. Pero no fue para verme. Ella y su compañera llevaban raquetas de tenis. Iban al campo de práctica. Alguien me miró con lástima. Pero yo realmente la amaba. Por eso dejé mis principios y cedí, una y otra vez. Compré una caja de refrescos y fui al campo de tenis. Me senté a un lado y la observé jugar en silencio. Mientras todos los demás se bronceaban. Ella seguía tan blanca que parecía brillar. Pensé que, si algún día teníamos hijos, esperaba que fueran tan blancos como ella. Consuela llevaba una camiseta negra. Cuando levantó el dobladillo para secarse el sudor, se vio un destello de piel. No quería que otros lo vieran, así que corrí a bajarle la camisa. Le susurré: no dejes que nadie más mire. Ella sonrió con burla. Siempre esperándome, siempre prohibiendo que me vean. Qué complicado es amarte. Parecía una crítica, o una broma. Creí que insinuaba querer terminar conmigo. Y sentí los ojos arder. Estaba por soltarla, cuando la tomé de repente en mis brazos. Y aparté con la mano una pelota que volaba hacia ella. Ella giró la cabeza y dijo fríamente: ¿intentan lastimarme? Sus amigas rieron. No te enojes, Consuela. Solo queríamos probar cuánto te quiere tu novio. No hace falta que nos lo agradezcas. Nos retiramos. El campo de tenis quedó en silencio. Ella no se soltó. Así que la abracé suavemente por la cintura. Consuela, lo siento, no te enojes, ¿sí? Desde entonces, pedir perdón se volvió mi costumbre. Aunque en el fondo, yo nunca había hecho nada malo. Hubo una vez en que Consuela me llevó a escalar una montaña. Ella no sabía que yo tenía miedo a las alturas. Cuando bajábamos en el teleférico, sujeté con fuerza su brazo. Consuela pensó que lo hacía para marcar territorio frente a su exnovio. Así que se mostró muy molesta conmigo. En efecto, aquel día Cortez también estaba en el teleférico. Más tarde supe que era su cumpleaños. Habían ido a esa montaña por casualidad. Aunque, en realidad, no era ninguna casualidad. En esa montaña había una iglesia donde ambos habían pedido juntos un deseo de amor. Durante todo el trayecto no hablé con acento agudo con él. Pero mis ojos no dejaban de observarlo. Siempre lo supe. Yo nunca fui una excepción ni un privilegio en el corazón de Consuela. En realidad, aquel día debería haberla soltado. Fui demasiado estúpido, demasiado. Después de 7 años juntos, había ido perdiéndola poco a poco entre silencios fríos. Hasta que finalmente me perdí a mí mismo. La chica frente a mí volvió a llamarme. Oye, cariño. Volví en mí y le levanté una ceja, dándole una señal. La chica de cabello plateado bajó la cabeza. Y encendió su cigarrillo con el mío. Un instante después, alguien la tomó por el cuello y la arrojó al suelo. No esperaba encontrarme con Consuela allí. Y mucho menos, verla golpeando a alguien. La miré con frialdad. La chica se levantó, dispuesta a contraatacar. Me adelanté, tomé su brazo y me disculpé. Perdón, es mi exesposa. Ella giró la cabeza. Tenía la comisura del labio rota y un hilo de sangre le corría. Cariño, me duele. Su voz era clara, con un toque de vulnerabilidad. Le toqué suavemente la boca y susurré cerca de su oído. Te llevaré al hospital en un momento. Consuela me miró con rabia. Armando, todavía no estamos divorciados. ¿Qué clase de asco estás haciendo? Por suerte, la luz del lugar era lo bastante brillante, como para ocultar la palidez de mi rostro. La miré con expresión impasible. El acuerdo de divorcio solo necesita tu firma. Si te da asco, fírmalo de una vez. Cuando termines, envíalo por mensajería a Hugo. Cuando la chica me arrastró fuera del bar, Consuela me sujetó la otra muñeca. Armando, dijiste que los mentirosos deben tragarse 1000 agujas. Una frase sin principio ni fin, pero la entendí. Ella odiaba la mentira más que nada. Quería que cumpliera todas las promesas que alguna vez le hice. Pero ya había mentido demasiadas veces. Por ejemplo, cuando le dije que celebraría con ella todos sus cumpleaños. Por ejemplo, cuando le prometí que nunca me divorciaría de ella. Nos quedamos en silencio, mirándonos. Y aún quedaba la mentira más grande de todas. Le dije que la amaría para siempre. Pero no pude hacerlo. Consuela, he mentido tanto ya. 1000 agujas no serían suficientes. Después de eso, no escuché lo que dijo. Y tal vez fue mejor así. Ya estaba harto de todo lo que tenía que ver con ella. El bullicio del mundo se desvaneció en mis oídos. Mis oídos eran como una radio rota.
Los bordes de los ojos de Consuela se tiñeron de rosa. Me tiraba del brazo con fuerza, su rostro confundido y perdido. No podía creer que me amara. Quizás solo era esa tristeza instintiva que siente una persona cuando pierde algo. Retiré mi mano con firmeza. Consuela, terminemos aquí, separémonos en paz. Ella me miró apretando los dientes, con una terquedad frágil reflejada en sus ojos. No te arrepientas, dijo. Y en ese momento, lo sentí con absoluta claridad. Ya no amaba a la persona que tenía delante. No era por la enfermedad, sino porque ella siempre había estado en lo alto de una torre, mirando hacia abajo y pisoteando el amor de los demás. Sabía perfectamente cuánto la amaba. Pero aún así, elegía ignorar mi dolor y observaba cómo me consumía. A través de herirme, quería comprobar la intensidad de mi amor. Quería demostrar que, sin importar cómo fuera, sin importar lo cruel que se volviera, yo nunca la dejaría. Pero, Consuela, las heridas que te dejó tu relación anterior. Yo intenté curarlas durante 7 años. ¿Y aún no fue suficiente? ¿Hasta cuándo pensabas seguir poniéndome a prueba? Ojalá tu torre jamás se derrumbe. Ojalá siempre permanezcas en lo alto. Y ojalá nunca me ames. Porque el momento en que me ames, me perderás para siempre. Mi amor terminó hace mucho. La miré con serenidad y dije con voz firme. Consuela, la que se equivocó fuiste tú. La que debería disculparse eres tú. Y la que jamás ha pedido perdón, también eres tú. Así que, por favor, no te arrepientas jamás. Ni siquiera después de perderlo todo. Porque ya no tendrás camino de regreso. Al salir del bar, puse algunos billetes en el bolsillo de la joven. Para las medicinas, cariño. Te veías increíble cuando fuiste tan cruel, dijo ella. Su cabello plateado dibujando una curva altiva en la noche. Sonrió. ¿Podrías considerarme a mí? Dicen que el primer amor dura mucho tiempo. Tú eres mi primer amor. De todos modos, soy mejor que la que está ahí dentro, ¿no? Mira su cara, seguro que se arrepentirá algún día. Si viene a molestarte, puedo ser tu escudo. La miré a los ojos, tan puros, tan ingenuos. Y respondí despacio. Lo siento. Ella rió suavemente. No te disculpes, cariño. No has hecho nada malo. Si algún día te arrepientes, búscame. Antes de marcharse, dejó su número en la aplicación de notas de mi teléfono. Lo borré lentamente. Al llegar a casa, vacié todas las medicinas en el inodoro. Saqué una botella de vino tinto, la abrí. Y sin esperar a que respirara, bebí directamente de la botella. El vino helado me quemó el pecho. Empecé a toser violentamente. Una gran bocanada de vino salió disparada de mi boca. Pero pronto entendí que no era vino lo que estaba expulsando. Era sangre. Sangre fresca, espesa, que no dejaba de fluir. Consuela, susurré, te mentí. Así que he tragado mis 1000 agujas. Supongo que ahora he cumplido todas mis promesas. Ya no te debo nada. Después de eso, el cielo fuera de la ventana nunca volvió a iluminarse. No supe cómo despedirme del mundo de una forma tranquila. La muerte fue la última muestra de ternura que me ofreció la vida. Antes de cerrar los ojos, me pareció ver a la Consuela de mi juventud. Sus ojos limpios, su mirada profunda. Fue amor a primera vista. La amé durante 13 años. Mi padre murió joven, de cáncer. Mi madre se volvió a casar con un hombre violento. Cada vez que bebía, golpeaba a mi madre y a mí. Le rogaba a mi madre que lo dejara. Pero ella siempre decía que, cuando estaba sobrio, él era bueno, que era una buena persona. Me decía que soportara, que todo mejoraría cuando creciera. Yo sabía que mi madre no tenía fuerzas para vivir por sí sola. Que no tenía el valor de marcharse. Pero ella nunca supo cuánto miedo tenía yo. Incluso cuando él no bebía. Yo vivía en constante terror. Sin saber cuándo volvería a embriagarse. Cuándo volvería a golpearme. Una vez, cuando volvió a beber, me atreví a golpearlo de vuelta. Y casi me mata. Después de que mi madre se negara otra vez a divorciarse. Huí de casa en plena noche. Tenía fiebre. Y cuando ya no pude seguir caminando, me metí en una alcantarilla abandonada al costado de la carretera, pensando que sería más fácil morir allí. Cuando amaneció, al abrirse la tapa de la alcantarilla, lo primero que vi fue la luz del día. Y en ese instante, sentí que caía del abismo a la claridad. Desde entonces, no pude dejar de amar a Consuela. Ella fue la luz que atravesó mi oscuridad. Mi salvación, y también mi perdición. Nuestras miradas se cruzaron. Era tan hermosa, tan pura, como un ángel. Me sacó de aquel lugar lúgubre, me llevó a su casa. Y me dio un caramelo muy dulce. Después de eso, siempre pensé, si Consuela no me hubiera dado ese primer caramelo, quizás nunca habría deseado uno segundo. Cuando mi madre volvió a quedar embarazada, aquel hombre dejó de maltratarnos tan seguido. Después, entré a un internado y nunca volví a esa casa.
A las 4 de la madrugada, mientras trabajaba en una tienda. Cuando el jefe intentaba robarme el sueldo. Cuando los profesores me llamaban por no pagar la matrícula. En todos esos momentos en los que quise rendirme. Bastaba con ver a Consuela para seguir adelante. Aunque no me pertenecía. Aunque no me recordaba. Aunque me había olvidado. Yo seguía esperando a la salida de su escuela. Amar a Consuela era agotador. Pero no amarla era aún más doloroso. Después del examen de ingreso, terminé en la misma universidad que ella. En ese momento pensé que poder verla una vez más era una ganancia. Pero con el tiempo, quise todo su amor. Y ahí fue donde me equivoqué. Debí haber seguido amándola en silencio. Sin dejar que nuestra historia saliera a la luz. El día de nuestro aniversario, fui a la montaña. A la misma iglesia donde ella y Cortez habían ido juntos. Encendí 3 varas de incienso y pedí un deseo. Le pedí a los dioses que en la próxima vida no nos volviéramos a encontrar jamás. Episodio extra. Desde la perspectiva de Consuela. Últimamente siento que Armando ha cambiado. Está cada vez más indiferente conmigo. Antes, cuando llegaba a casa, él aparecía enseguida frente a mí. Pero últimamente parece no oírme llegar. Se queda mirando fijamente la televisión sin moverse. Y la televisión ni siquiera tiene sonido. Estoy segura de que sabe que he vuelto. Me molesta mucho, así que decido ignorarlo a propósito. La comida que prepara es cada vez más descuidada, con un sabor extraño. ¿Acaso ni siquiera la prueba? Antes su sopa de arroz tenía un aroma delicioso. Ahora está salada hasta ser incomible. Aunque cocine sin ganas, no tiene por qué ser así. Yo he visto cuánto me amó alguna vez. Así que probablemente ya no me ama. El día que el gato Macha se perdió, él se quedó dormido en el dormitorio. Estaba realmente furiosa. Le pregunté si sabía lo peligroso que era. ¿Por qué no había cerrado bien la puerta? Pero me miró con indiferencia. Como si le molestara mi preocupación. Tenía muy mala cara. Toda la rabia acumulada durante días finalmente estalló. Entonces dije cosas muy hirientes. En realidad, me arrepentí justo después. Sabía que debía disculparme. Pero no pude hacerlo. Parece que nunca le he pedido perdón. Y también parece que, sin importar cómo lo trate, él nunca me abandonaría. Mientras estaba fuera buscando al gato, Cortez me llamó de repente. Dijo que estaba en el estacionamiento subterráneo y quería verme. Sinceramente, me molestó un poco. Pero crecimos juntos. Y aunque ya no lo amo, no podía simplemente ignorarlo. Entre lágrimas, me dijo que los infieles nunca tienen un buen final. Que su esposa le había sido infiel. Me dieron ganas de reír. Pero me contuve hasta que me dolieron los ojos. Tal vez por culpa de la culpa, inconscientemente me limpié las lágrimas. Él me miró. Sé que quieres reírte. Entonces respondí. Te lo mereces. Luego me preguntó si podía trabajar en mi empresa. Acepté. Sabía que quería aprovecharse de mi dinero. Y yo también quería aprovecharme de él. Así que colaboramos de inmediato. Después de que Cortez se fue, me quedé mucho tiempo sentada en el coche. No me atreví a volver a casa. Tenía un poco de miedo. Cuando regresé, quería hablar bien con Armando. Había decidido dar en adopción a Macha por él. Así que ya no debería estar enfadado conmigo. Pero no pareció importarle, ni siquiera se alegró. Yo estaba de mal humor. Y él malinterpretó, creyendo que lo culpaba de maltratar al gato. Me enojé tanto que ni siquiera quise explicarme. Su sopa era imbebible, y además soltó comentarios sarcásticos. Sentí que realmente había cambiado, que ya no se preocupaba por mí. Esa noche no durmió en el dormitorio principal. No pude dormir en toda la noche. Sin abrazarlo, me sentía incómoda. Aunque su brazo me dormía, él dormía profundamente. Le encantaba abrazar y besar. En realidad, a mí también me gustaba mucho. Especialmente cuando sus ojos brillaban y me miraban acercarme. Era 1000 veces más adorable que Macha. Quiero que Armando vuelva a ser como antes. No este Armando frío y distante. A propósito, llevé a Cortez a la empresa de su mejor amigo. Su amigo nunca me ha soportado. Como esperaba, no pudo evitar hablar mal de mí con Armando en la sala de descanso. Armando estaba preparando café con el altavoz activado. Así que escuché claramente cómo decía que lo nuestro no tenía futuro. Me sentí furiosa y también muy triste. No podía creer que realmente ya no me amara. Decidí hacerle la ley del hielo. Salía de casa antes del amanecer y regresaba cuando él ya dormía. Pero él no decía nada. En sus ojos ya no había luz, ni yo. Esa noche no pude resistirme y fui al salón. Le pedí perdón, le dije que no debía haberle gritado por lo de Macha. Le pregunté si podía dejar de estar enfadado conmigo. Pero no dijo nada, ni siquiera cambió de expresión. Ya no le importaba, me dio miedo. Quise besarlo. Pero me empujó con cara de asco. Me quedé helada, no podía creer que me hubiera rechazado.
Nunca antes lo había hecho. Antes de volver a casa, pasé por la de mis padres. Mi sobrino me preguntó por qué estaba triste. Le dije que había hecho algo malo. Entonces me dio un caramelo y me dijo que fuera a disculparme. Si hasta un niño lo entiende, ¿por qué tú no?, pensé. Aún así, no me disculpé, porque seguía dolida por cómo me había empujado. Pero le di el caramelo. Y él lo tiró a la basura. Su sopa para la resaca era tan mala que terminé vomitándola. Tal vez también porque seguía enfadada. Él volvió a apartarme. La distancia entre nosotros era ya insoportable. Pero por fin mencionó a Cortez. Justo cuando iba a decirle que podía despedirlo. Él dijo que quería bendecir nuestra relación. En ese momento, mi mente se quedó en blanco. No debía ser así. ¿Cómo pudo decir algo así? Debería haberse enfadado. O con ese tono posesivo decirme que me amaba. Que yo era suya. Que me mantuviera lejos de Cortez. Entonces discutimos otra vez. Parecía no entender que yo no sentía nada por Cortez. Ni por nadie más, solo por él. Desde que estoy con él, nunca he estado a escondidas con otro. Estaba tan furiosa que no quise explicarme. Odiaba su desconfianza. Como si en su corazón yo fuera alguien a quien cualquiera podía tener. Y odiaba aún más que ya no me amara. Mañana de nuestro aniversario de bodas, Armando salió de casa muy temprano. Entonces vi el acuerdo de divorcio en su cajón. De repente lo entendí todo. Comprendí lo que significaba que me invitara a escalar la montaña. Era por lo que había hecho mal en el pasado. Seguramente quería sacar a relucir aquel asunto. Y aprovechar la ocasión para divorciarse de mí. Así que no fui. Incluso me enojé con él. Pero no mentí. Aquel día, Cortez se cayó y sufrió una grave lesión cerebral. Con su informe médico en la mano. Pensaba volver a casa para disculparme y explicarle todo a Armando. Pero él ya se había ido. Sobre la mesa dejó el acuerdo de divorcio. Ya no necesitaba mis explicaciones. No me estaba amenazando. Realmente quería divorciarse. Entré en pánico e intenté localizar su teléfono. Lo encontré en un bar. Estaba siendo cariñoso con otra mujer. Le pegué a la chica, pero él me detuvo. Se puso al lado de ella, frente a mí, mirándome con frialdad. Ya no quedaba ni rastro de amor en aquellos ojos helados. Sentí que realmente lo había perdido. Pero él me había prometido que siempre me amaría. Dijo que, aunque discutiéramos, seguiría amándome. Que mientras yo no me moviera, él seguiría ahí. Era un mentiroso. Solo pensar que ya no me amaba me hacía perder el control. Las palabras que deberían haber sido una disculpa salieron convertidas en puñales. Le dije que los mentirosos debían tragarse 1000 agujas. Y él respondió que había dicho tantas mentiras. Que 1000 agujas no serían suficientes. Confesó que ya no me amaba. Y supe que no mentía. En ese instante, sentí que había matado mi alma. Durante toda mi vida solo creí en una cosa. Armando ama a Consuela. Armando siempre amará a Consuela. Después de que se fue, quise buscarlo, rogarle. Pero él ya no me amaba. Y yo no quería arrastrarme. Los días sin él fueron más difíciles de lo que imaginaba. El amor que sentía por él me ahogaba como una marea interminable. Solo después de su partida comprendí que el amor también tiene un efecto retardado. Mi castigo había llegado, cuando por fin decidí dejar el orgullo a un lado para buscarlo. Él ya había desaparecido del mundo. No pude volver a encontrarlo. El rastreo del teléfono dejó de funcionar hace tiempo. Ya no me necesitaba. Nunca imaginé que pudiera ser tan cruel. El hombre que nunca se fue durante todas nuestras peleas. Esta vez había desaparecido para siempre. Incluso empecé a dudar si alguna vez me había amado de verdad. Debo admitir que, después de que Cortez me engañara, nunca acepté esa humillación. Pero quería decirle a Armando que ya no amaba a Cortez. Y también quería decirle que la razón por la que me enamoré de él fue por sus ojos. Porque cuando me miraba, en su mirada había luz. Siempre podía sentir claramente su amor. Desde la secundaria hasta la universidad. Sus ojos siempre me siguieron. Siempre lo supe. Había visto demasiadas miradas así antes. Su amor era imposible de ocultar. Sospechaba que Hugo lo había escondido. Así que solía esperar frente a su edificio. Un día de invierno, él bajó con un balde de agua. Y me lo arrojó en la cara, gritándome que me largara. Dijo que me lo merecía. Que dejara de ser repugnante. Que me mantuviera alejada antes de morir en el intento. Dijo muchas cosas crueles. Y ya no volví, porque a Armando no le gustaría. Cocinaba la sopa demasiado salada y aún así me la comía toda. Pero él no regresó. Macha también me dejó poco después. El día que Macha murió, se acurrucó sobre la almohada donde Armando dormía, maullando una y otra vez. Entonces lo entendí. Macha también lo amaba. Lo evitaba porque sabía que acercarse a él le causaba alergia y dolor. Se escondía para no herir,
Pero lo comprendí demasiado tarde. Recuerdo una de nuestras peleas. Él me pidió que me disculpara. Yo no lo hice. Él, con tristeza, me dijo: si ni siquiera puedes decir perdón, ¿cómo quieres que te perdone yo? Y aún así me perdonó. Lo soñé de nuevo. Yo lo esperaba afuera de su clase. Armando corrió hacia mí y dijo: te he esperado tantas veces. Por fin me toca a mí que me esperes tú. Tonta. Siempre te estaré esperando. Entonces desperté llorando. Porque nunca lo esperé. Cuando se enfadaba, hacía mucho ruido. Pero su voz siempre era suave. Y cuando se fue de verdad, lo hizo en silencio. Cambié la cerradura de la puerta por una con clave. La contraseña era su fecha de nacimiento. Pero él nunca volvió. El caramelo en la basura era muy agrio. Así que merecía ser arrojado. Y yo también merecía eso. El gato Macha nunca se perdió. La sopa era demasiado salada. La infusión para la resaca demasiado amarga. La verdad sobre la televisión sin sonido poco a poco salió a la luz. Esta vez fue grave. Pensé que solo había cometido un error. Pero en realidad, en los descuidos, había cometido 9.999 errores. Y solo le dije: perdón, una vez. Sé que nunca me perdonará. Le debo demasiadas disculpas. Me acostumbré a que me amaran. A no valorar el amor que me daban. Viví en la torre alta que su amor construyó, creyendo que era invencible. Al final, la torre se derrumbó. Y tanto el amor como yo morimos bajo sus ruinas. Los errores que cometí se convirtieron en 1000 agujas, clavándose una a una en mis huesos. Y sé que mi Armando se fue para siempre aquel otoño. Nunca volverá. Fin.